En su tiempo se habló poco de Tlatlaya, pero luego que una revista extranjera entrevista a algunos de los testigos presenciales y que se desata el escándalo de que había habido fusilamientos, ejecuciones y que habían aplicado la ley con todo su rigor, causando la muerte a algunos de los sorprendidos en aquella bodega. Las resoluciones judiciales que se han dado en los casos de Tlatlaya e Iguala prefiguran que el gobierno federal les quiere dar carpetazo para que no se conviertan en un factor que le afecte en las elecciones de 2018, dice una diputada de Morena. Indica que pareciera ser que las autoridades esperaron la salida del país del grupo interdisciplinario para dar salida a casos graves sobre violación de los derechos humanos e intentar con ello evitar las críticas. Las pruebas que aportó el Ministerio Público para demostrar la responsabilidad de 3 militares en la ejecución de 22 personas en esa bodega en el Estado de México fueron insuficientes para procesar a los acusados, además de que los testimonios de las víctimas fueron contradictorios y los peritajes de balística se contraponen porque hubo de la Procuraduría de Justicia del Estado de México y de la Procuraduría General de la República. Todo esto llevó el pasado viernes a que se ordenara la inmediata libertad de los 3 militares de los presuntos secuestradores. Presuntos, nunca se comprobó si era una casa de seguridad la tal bodega. Ocurrió el 4 de julio de 2014 en Tlatlaya. Tal vez sea uno de esos acontecimientos que quedan en el misterio. Pero da la impresión de que el presidente de la República controla la voluntad de los jueces, que por un lado la Procuraduría ofrece pruebas para la captura y el procesamiento de los militares. Y entonces, según esta idea, es el presidente el que le ordena a los jueces dejarlos ir libres. Pero se inconforma la Procuraduría, que sí depende del presidente. ¿No será pura faramaya? Pues yo digo que sí. ¿Puro teatro? Yo digo que, en efecto, hay una decisión de las autoridades de hacer justicia y de procesar a los militares. Pero la evidencia no fue suficiente como para proceder en un caso tan grave. Pero en tratar de deducir que de esto, que son las autoridades que en busca de no tener problemas en las elecciones del 18, están dejando libres a los perpetradores, hay un salto muy alto. Es decir, muy allá. Sí. No. Bueno, el caso es que ahí murieron 22 chamacos. Jóvenes todos. Chamacos, porque eran todos jóvenes. Luego hubo testigos, entre ellos una mujer. Hubo testimonio personal. Y del otro lado, en donde supuestamente hubo un enfrentamiento, solo hubo un lesionado. Sí, claro, bueno, el tino de las Fuerzas Armadas es increíble. Si tienes una baja y además solo es un herido en el enfrentamiento, pues quiere decir que o son muy malos los delincuentes utilizando sus armas, o tu tiro, cuando tiras es perfecto. Pero bueno, yo creo que lo importante aquí hay varias cosas. Número uno, el hecho de que los hayan liberado no quiere decir que sean inocentes.
porque lo que el juez argumentó fue que no se reunían las pruebas suficientes para poderlos procesar y por tanto tenía que saltarlos. Eso creo que es muy importante porque puede empezar a correr el rumor de que los exoneraron y que van por la vida libre sin ningún tipo de acusación. No se pudo concretar la acusación. Ahora, yo creo también como Mario que difícilmente, ya pensar que hay toda un complot para que entonces las elecciones sean de otro modo y entonces se olvide de este tipo de detalles, yo creo que no lo olvidamos como sociedad, ni esto, ni lo de los 43. Pero sí es importante pensar que se manoseó demasiado la escena del crimen, porque acuérdense que quien intervino primero, inmediatamente después de lo de Tlatlaya, fue la autoridad del Estado de México. Pues obviamente cuando llega a esa parte después, tiempo después, la PGR, pues ya no tienen los elementos suficientes para sustentar un caso, y menos con son tres los testigos supuestos, que también hubo muchas contradicciones en lo que dijeron de lo que había sucedido. Entonces, pues, cualquier caso, yo creo que en cualquier país, eso que nuestra justicia está por los suelos, pero yo creo que se hubiera caído esa acusación porque ahí sí hubo un manoseo de la escena del crimen por parte de la Procuraduría del Estado de México. Y yo recuerdo que hubo una reconstrucción de los hechos por parte de Derechos Humanos. Hicieron incluso todo lo que arman, ¿no? Hasta la maqueta, las imágenes de cómo supuestamente entraron los militares, cómo se da el enfrentamiento, cómo ya se supone que tenían ya sometidos a varios y que es supuestamente donde los ejecutan. Las marcas en la pared, que decían que esas eran de una especie, perdón, de fusilamiento. El que luego encuentren armas enterradas también. El que se ve que después hubo como arrastre de cuerpos por las huellas que habían en el piso. O sea, hay muchas cosas que no quedaban claras, pero se nota que hubo movimiento, ¿no? De cuando han entrado diferentes fuerzas a investigar qué había sucedido. Lo que sí es que la gente del Estado de México se quejaba de que ya los tipos que tenían la custodia de esa bodega ya los traían asoleados. O sea, eran unas personas, digamos, indeseables por los habitantes de esa población. O sea, no eran peritas en dulce, pero pues también no era el modo de llevar las cosas, ¿no? ¿Quién más? Pues no, era como la ley fuga. Claro. Ese es el tipo de justicia que aplicaban en el Porfiriato, así, sin ninguna ley. Ayer en Veracruz aparecieron docenas de personas. ¿Irían por voluntad propia o las convencerían de alguna manera, incluso recompensándolas? Se manifestaron en donde se ventila el caso de Dafne, vestidos de blanco y con globos del mismo color. La protesta era encabezada por los padres de Enrique Capitaine, uno de los jóvenes detenidos por abuso sexual contra la menor. Una manifestación en donde está la madre del acusado y el papá. Y en la protesta piden que Dafne se presente a declarar y deje de decir mentiras. Denunciaron que tanto testigos como cadeneros del centro nocturno en que se encontraban el día de la violación han sido amenazados para declarar que ella salió del lugar sin ser forzada por los muchachos. Esto también ya, conforme va pasando el tiempo, empieza a diluirse. Es la técnica que Mario Méndez sostiene de parte de algunos gobiernos o autoridades o tribunales. Deje que pase el tiempo. Solito se va a ir todo. Como ya llegan otros asuntos que tal vez tengan más relevancia o por lo menos más actualidad, aquello anterior va quedando en el olvido. Y lo que resulta muy extraño, este asunto ya tiene más de un año. Ahora sacan fotografías del momento en que Dafne se va en la camioneta de este muchacho, Capitaine. ¿Y por qué no la sacaron desde un principio? Todo eso es tan extraño. Si tienes una prueba
de que tu hijo es inocente, ¿por qué no lo sacas desde un principio en lugar de estar propiciando que se vaya, que lo detengan? No, hay cosas que yo no entiendo. Pero son como patadas de ahogado, desde luego, de los papás, porque fíjate, ayer estaba leyendo que las fotos que presenta le ayudan más a ella que a su hijo, porque ella nunca acusó de que la hubieran raptado o secuestrado del lugar. Que la hubieran obligado. O sea, ella dice que ellos eran sus amigos, que eran sus conocidos. Entonces, esta idea, lo único que demostraron las fotos según la Procuraduría es que los chavos sí estaban en el lugar donde ella dice que se presentó el abuso y que son irrefutables porque se demuestra claramente la presencia de ellos. Entonces yo creo que pues, obviamente el papá está desesperado por tratar de sacar a su hijo, pero creo que hay más pruebas que los inculpan de las que los pueden exonerar. Y creo que en un país que tuviera una normalidad jurídica, nosotros tendríamos que dejar, en vez de diluir, simplemente que corriera el proceso como se debe. Pero todo termina siendo ventilado en los medios. Y entonces, como dices, Héctor, llega, no falta que hoy surja una noticia nueva, alguna cosa, una fuga, un fraude, alguna cosa así, y entonces ya cambiamos nuestros reflectores a otro asunto y nos olvidamos del otro.